A paz de Cristo, pueblo de Dios, aquí estamos y no nos vamos, aquí estamos para compartir la palabra de Dios, pues somos el pueblo de Dios llamados en estos tiempos a predicar el Evangelio de Salvación. Y pues, ¿qué haremos? Hoy en este mundo tan hermoso, tan bonito, que podemos compartir las bendiciones de Dios, hay que compartirlas, hay que, hay que compartir lo que de gracia hemos recibido. Y aquí tengo la Biblia enfrente de mí. Vamos a estar leyendo la Biblia porque la Biblia es el manual, es la bendición, es la fuente, es el pan, es la vida para nosotros como cristianos. Y aquí tengo San Juan, capítulo 15, versículo 14. Vamos a mirar lo que nos dice la Biblia en estos versículos. Y aquí los puedes leer junto conmigo. Aquí los voy a estar poniendo en la pantalla para que mires lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos los llamados, somos los escogidos para estos tiempos, predicar y enseñar el mensaje de salvación. Y aquí dice en San Juan 15, 14, dice: vosotros sois mis amigos. Cristo está hablando a los discípulos, pero como somos también hijos de Dios y llamados a predicar el Evangelio, también nos está hablando a nosotros. Dice: vosotros sois mis amigos. Tú que me escuchas, Dios te está considerando su amigo. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tiene aquí una demanda, dice, tiene aquí el algo por qué nos quiere llamar amigos. Si hacemos lo que Él nos está mandando, entonces somos amigos con condición, ¿verdad? Pues porque el precio que Él pagó por nosotros, dice, fuimos comprados por precio de sangre. Él nos compró, entonces nos llama amigos. Porque no nos quiere llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos quiere llamar amigos. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice: ya no os llamaré siervos. Aquí en el versículo 15 dice: porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Por eso no nos quiere llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces nos quiere llamar amigos, porque nosotros sí sabemos lo que Dios quiere hacer, lo que Dios hace. Y aquí dice, versículo 15, ya no os llamaré siervos. Ya no nos quiere llamar siervos, sino quiere llamarnos amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nosotros tenemos todos los escritos por medio de 4 evangelios, por medio de 4 maneras de que ellos miraron, de que ellos pudieron ver que el Señor Jesucristo les llamaba, les hablaba de la salvación, les hablaba del Padre, les hablaba del Espíritu de Dios, les hablaba del Espíritu Santo. Y Él mismo era Dios, era Espíritu y era Santo, y estaba informándonos, enseñándonos. Y aquí dice, versículo 16, fíjate lo que nos dice el versículo 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí. Tú que me escuchas, no elegiste tú a servir a Dios, Dios te eligió a ti. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios por medio de su palabra te llamó, te trajo, te buscó, te trajo, y aquí estás, y estás para servir al Señor. Así como los apóstoles dicen: no me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Este es el propósito de nuestro llamado, de que nosotros llevemos fruto, que demos fruto, que la gente, que el mundo pueda comer en estos tiempos, que tenga que comer, porque nos está poniendo aquí como un árbol, como el alimento para este mundo, dice. Dice: y os he puesto para que vayáis
y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Dios está interesado en que nosotros hagamos oración y que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesucristo, pidiendo en el nombre de Jesucristo, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Está hablando de que Él se puso como ejemplo de la humanidad. Cristo se puso como ejemplo de nosotros. Todo lo que pidamos a Dios, todo lo que clamemos a Dios, hay que pedirlo en el nombre de Jesucristo. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Cuál era el nombre del que estaba hablando? El que estaba hablando era Cristo. Era Jesús, el Mesías, el ungido, el Cristo. Y cuando dice aquí, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. También dijo, ya me voy. También dijo, yo pondré mi vida. También dijo, yo enviaré la promesa del Padre. También dijo, yo les bendeciré, porque el Padre y el Hijo son la misma cosa, porque Cristo era Dios manifestado en carne. Entonces nosotros fuimos los llamados para predicar el Evangelio en este tiempo. Fíjate lo que nos dice aquí el apóstol Pedro, capítulo 2, nos está hablando de lo mismo, capítulo 2, versículo 9. Mira cómo dice aquí, capítulo 2, versículo 9, dice, está hablando a los llamados, a los escogidos, a aquellos que van a predicar el Evangelio, aquellos que están para anunciar las virtudes, que no fuimos elegidos nosotros por nosotros o por alguien de nosotros. Dice, Dios nos escogió, Dios nos trajo, Dios nos puso aquí para anunciar el Evangelio. Él nos escogió y dice Pedro al pueblo, dice aquí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Este linaje escogido, nosotros somos, porque cuando se habla del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se habla de un linaje entre el mundo entero, se habla de un pueblo escogido entre el mundo entero. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo, dice, vosotros sois linaje escogido. Está hablándote a ti, me está hablando a mí, está hablando a los creyentes en el Señor Jesucristo en estos tiempos. Y les está diciendo, dice, mas vosotros sois linaje escogido. O sea, no somos cualquier linaje, ni somos cualquier gente, somos linaje escogido, de la descendencia de los que Dios eligió, de la descendencia de la tribu que Dios eligió, linaje escogido. Y luego dice, real sacerdocio. ¿Qué quiere decir que hay un sacerdocio que es imitación o que no es real o que es falso? Porque aquí dice real sacerdocio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios en la antigüedad fue escogido para ser real sacerdocio, para ser un pueblo, una multitud de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Es un ministro, es un hombre de Dios hecho a la perfección, hecho un modelo, que es el que predica, el que enseña el evangelio de salvación, el ministro que ministra en la casa de Dios. Real sacerdocio, dice. No imitación, no alguien que parece, sino real. Real sacerdote eres tú que me escuchas. Y luego sigue diciendo, nación santa.
Esto es lo que somos el pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. En medio de un mundo lleno de maldad, en medio de un mundo que necesita de Dios, que necesita de Cristo, nosotros fuimos ese pueblo, esa descendencia, ese linaje, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Aquí dice, mira, versículo 9 dice, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios, comprado con precio de sangre. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados por precio de sangre. Dice, pueblo adquirido, o sea, comprado, pagó un precio, nos compró con su sangre. Pueblo adquirido por Dios es lo que somos. Solo que ten en mente esta, fuiste escogido por Dios, fuiste llamado por Dios. Ahora Dios te está diciendo que eres linaje, que eres real sacerdocio, que eres nación santa, que eres pueblo comprado por Dios con un propósito. Fuimos comprados, fuimos llamados, fuimos elegidos y estamos aquí con un propósito. Fíjate, dice, para que anunciéis las virtudes. Este es el propósito, no para estar de bonitos, no para ser buenos predicadores o para ser el pueblo de Dios en estos tiempos y adornar el mundo y estar, que el mundo tenga algo en que gloriarse. No, dice para que anunciéis las virtudes de Dios. Los testimonios, las maravillas, los milagros, la sabiduría, la inteligencia, la bendición que Dios tiene, porque Dios tiene bendición para nosotros y para este mundo, para que anunciéis las virtudes. ¿De quién? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Cristo fue el que te llamó de las tinieblas y te puso en la luz para que ya no andes de noche, para que ya no andes en temor, para que mires y camines en la plena luz. Aquel que os llamó de las tinieblas a anunciar la grandeza, las maravillas, los testimonios. Tenemos mucho en la Biblia que podemos compartir. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que levantó los muertos, de aquel que resucitó los muertos, de aquel que sanó a los enfermos, de aquel que levantó a los paralíticos, de aquel que sacó al apóstol Pablo, al apóstol Pedro de la cárcel. Aquel mismo Dios está contigo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La luz de Dios, el poder de Dios, el reino de los cielos, es el poder de Dios. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. A nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ni siquiera estábamos elegidos y escogidos para ser pueblo, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora somos el pueblo de Dios y Pedro nos está diciendo, no cualquier pueblo, no cualquier descendencia, no cualquier nación. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo escogido por Dios para que anunciemos el evangelio de salvación. Dice, vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hay que compartir lo que nosotros, lo que Dios nos ha dado, porque es mucha la bendición. Mira, la Biblia está llena de testimonios, de maravillas. Si nos pusiéramos a contar lo que Dios nos dice en la Biblia es el manual de salvación, de inteligencia, de ciencia, de sabiduría, de poder, de entretenimiento, de horror, de héroes. La Biblia tiene todo.
Nos habla que un burro le habló a un hombre que era profeta de Dios. El profeta de Dios no entendía el mensaje que el burro entendía. Y se puso a platicar, un profeta, un hombre de Dios, se puso a platicar con un burro. No tuvo inteligencia para decir estoy hablando con un burro. ¿Por qué? Porque esas maravillas nos dejó Dios en la Biblia. En otra escena nos habla la Biblia que los huesos de Eliseo, por ejemplo, los huesos de Eliseo, había muerto Eliseo y estaba sepultado y cuando alguien llevaba un muerto y abrieron allí en la tierra, allí aventaron un muerto y el muerto que aventaron allí estaba un hueso de Eliseo allí. Fíjate, un hueso de Eliseo, un hueso que tenía muchos años que Eliseo había muerto. Un hueso de los huesos de Eliseo tocó al muerto. ¿Y sabes qué hizo el muerto? Cuando tocó el hueso de Eliseo, se levantó de la tumba y salió. Brincó porque no lo habían aterrado todavía. Salió para arriba de la tumba. Y los que lo habían enterrado iban corriendo porque una pandilla, un ejército venía a conquistarlos y corrieron, aventaron el muerto a la tumba y corrieron. Y el muerto cayó y tocó los huesos de Eliseo y se levantó de la tumba y salió corriendo detrás de ellos. Imagínate, ya no solamente corrían por los que venían detrás de los maleantes, sino que ahora corrían también porque el que habían sepultado también iba detrás de ellos. Estas cosas, estas maravillas están escritas en la Biblia. Hay maravillas en la Biblia. Hay cosas grandiosas que podemos anunciar, que podemos nosotros platicarle al mundo. Pero, ¿cuál es el propósito? El propósito es que nosotros, como hijos de Dios, le introduzcamos el manual que Dios nos dio, la Biblia, al mundo. Porque el mundo necesita amar a Dios, necesita conocer a Dios, necesita saber que nosotros trajimos un manual, tenemos un manual, fuimos hechos por Dios y nos dio un manual para que nosotros sepamos cómo funciona, cómo estoy hecho, cómo funciona mi intelecto, cómo debo de ser para vivir nuestra plena vida. Dios todo esto lo pone en la Biblia. Contar las maravillas de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión, la obra de sus manos, parece que exclamó David. Dice David, tú me hiciste y me formaste. Le dice a Dios, tú me hiciste y me formaste. En el vientre de mi madre, allí formaste mis huesos, allí formaste todo mi ser. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Si me fuere a los cielos, ahí estás tú. Si me fuere a lo profundo de la mar, allí estás tú. Tus manos me hicieron, me formaron mis entrañas, me conoces. Trajimos un manual, tenemos un manual. Ese manual es la Santa Biblia. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que nosotros conozcamos de ese manual y que podamos transmitir los mensajes que Dios nos ha dado en la Biblia para bendecir a este mundo. Fíjate, Dios puso a su pueblo en el centro de la tierra, en medio del mundo, y allí dice Dios que allí iba a poner el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del mundo, en Jerusalén. Y ahí lo puso. El árbol de la ciencia del bien y del mal es la Biblia. El árbol de la vida es puesto en medio del mundo, en medio del jardín del Edén, es nuestro Señor Jesucristo. Todo está en una figura para que el mundo, todo el mundo, todas las naciones, pueblos y lenguas conozcan que tenemos un Dios que nos hizo, que nos formó, y se hizo un modelo pequeño Dios, un modelo pequeño. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, lo puso en medio del mundo, en medio del huerto, en medio para que todas las naciones coman de él, o sea,
crean que Dios nos hizo y que Dios nos formó. Hay muchas cosas que tenemos que anunciar. Es mucho lo que tenemos que aprender y decir, porque la Biblia no es un manual allí para leer cuentos, historias y todo eso para entretener a la gente. La Biblia es el manual del intelecto humano. La Biblia es el manual para que te conozcas a ti mismo, para que sepas quién te hizo, cómo te formó. Tu mente es la computadora más potente, más grande, más inteligente. Tu mente. El ser humano fue formado a imagen y semejanza de Dios. Dios lo dice en la Biblia. El manual de tu intelecto, el manual de tu cabeza, el manual de tu cerebro es la Biblia. Entonces, este cerebro, esta mente, esta computadora, esta gran máquina, necesitamos ponerla a trabajar, necesitamos hacerla funcionar. ¿Sabes cómo funciona? El manual es la Santa Biblia. El manual de nuestro intelecto, el manual de nuestra mente, el manual que Dios nos dio. Trajimos un manual y ese es la Santa Biblia. Pero tiene mucho para todos los tiempos, para todas las generaciones, para el tiempo de la inocencia en la antigüedad, para el tiempo de los padres en la ley, para el tiempo de la ley de Moisés, para el tiempo de las historias de la Biblia, para el tiempo del Señor Jesucristo, para el tiempo de los mártires en la iglesia, para nuestros tiempos y para lo que sigue Este manual es una fuente, es un río de bendición que Dios nos ha dado para todos los tiempos. Es un gran pastel que en cada generación hay que sacarle una tajadita, una migaja. Hay que sacarle lo que es para nosotros en nuestro tiempo, porque este libro nos enseña la historia de toda la existencia desde el principio hasta el fin. Pero aquí está, hoy estamos nosotros, hoy a nosotros nos toca predicar el Evangelio, hoy a nosotros nos toca sacar esta bendición y lo que podamos sacar, no lo vamos a acabar. La bendición de Dios es grandísima y necesitamos sacar lo que nos pertenece a nosotros en estos tiempos para predicar el Evangelio. Mira, aquí estoy en las Escrituras. En las Escrituras lo tenemos todo. El testimonio, por ejemplo, de los Hebreos, capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por medio del Hijo. Y aquí nos va a estar hablando. Este es un mensaje, pero mensaje a los hebreos. Pero ¿quién tiene tiempo de leerlo? ¿Quién tiene tiempo de explicar estas cosas? Fíjate lo que nos dice Juan. Dice: en el principio era el Verbo. Este es el Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo es el logos de los sabios, de los filósofos. Lo que se puso aquí en el principio era el logos, era la sabiduría, era la ciencia, era el ser, era la inteligencia, era lo máximo, el único Dios que existía, era el logos. Pero Juan lo pone aquí, era el Verbo. Entonces, la Biblia está llena de misterios, está llena de códigos, está llena de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de arte, para que los hombres de Dios, para que tú y yo tengamos en abundancia de bendición, para bendecir al mundo en estos tiempos. A nosotros nos toca en estos tiempos, a los que vienen en el futuro, a ellos les va a tocar en el futuro, pero a ti y a mí nos toca
enfadar a la gente. Nos toca llenar las redes sociales de palabra viva de Dios. Nos toca prepararnos para ser excelentes maestros, excelentes comunicadores del Evangelio. Y tenemos el manual que nos enseña paso a paso del 1 al 7 cómo ser excelentes comunicadores para predicar, para ser grandes predicadores. Todo está en la Biblia. Servimos a un Dios perfecto, un Dios que nos dio un manual completo, que no dejó nada afuera, que todo está en la Biblia, todo. Y Dios quiere bendecirnos para bendecir.